Amén, mis amados, bienvenidos en esta noche, una nueva noche de estudio del libro de Apocalipsis, y damos la gloria al Señor porque Él nos ha permitido venir estudiando este libro paso a paso, y definitivamente lo que el Señor nos ha enseñado es algo poderoso. En la clase pasada estuvimos empezando el análisis del capítulo 7 y veíamos allí que el capítulo 7 se turna entre una visión gloriosa que tiene Juan tanto en la tierra y a partir del verso 9 una visión en el cielo. En el capítulo inicial, versículo inicial del capítulo 7, nos va a empezar a hablar obviamente de esos 144,000 sellados que, como lo hablábamos la clase pasada, veíamos claramente que obviamente esos 144,000 nos daban la evidencia que eran personas de las tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada una de ellas. Y veíamos las tres hipótesis que hay, quiero recordártelas en esta hora, sobre ese pasaje del capítulo 7, verso 1 al 8. La primera hipótesis que teníamos, o las tres interpretaciones que podemos mirar, y ya deducíamos cuál era la que nosotros podemos ver claramente, que es la que el Señor nos entrega, es que eran los cercanos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hermanos espirituales supuestamente a quienes se les había prometido la realeza y el sacerdocio en el cielo. En otras palabras, estaríamos hablando de un grupo específico como son los testigos de Jehová. Para ellos son los únicos que han nacido y podrían recibir ese cuerpo espiritual. Y de cierta manera ellos lo toman como ese número exacto, que solo esos 144,000 pues son los que podrían llegar al cielo. Desechamos esta idea porque pues obviamente la salvación es para muchos más, la salvación está dada para la humanidad, la salvación ha sido entregada para todo aquel efectivamente que cree en el Hijo de Dios, que cree en Jesucristo como el Señor y salvador de su vida. Y allí es donde nosotros obviamente podemos deducir que no podemos aceptar esta interpretación bíblica. La segunda interpretación que dábamos era de que todos los cristianos de todas las épocas tienen una especial protección de Dios, en especial los ministros de la palabra. ¿Qué estamos observando acá entonces? Que ese grupo se consideraría solo a una parte especial de la iglesia y en especial a los que ministran la palabra. Obviamente no está hablando en el contexto de los gentiles. Recuerda que en el contexto está hablando acerca del pueblo judío, por eso hace mención de las tribus de Israel como tal, y allí analizábamos, que es lo que hemos venido analizando, la profecía de las 70 semanas en Daniel capítulo 9. Entonces tampoco podemos aceptar esta interpretación bíblica. De la misma manera, la tercera interpretación, que es la interpretación que nosotros creemos, y creemos porque la palabra misma nos da luz, es que son los hijos de Israel, ¿sí? De las tribus de Israel, que en el momento de la gran tribulación son protegidos por Dios, son sellados, como lo dice allí el verso 3. Quiero que mires Apocalipsis 7, verso 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, ¿sí? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y allí es donde empieza a hacer la mención de cada uno de esos 12,000 de cada tribu. Entonces, partamos de lo siguiente: estos que aparecen en Apocalipsis 7, del verso 4 en adelante hasta el verso 8, hace una referencia directa al pueblo judío, que serán sellados en el momento de la gran tribulación, pero serán sellados con el sello de Dios, es decir, será una protección de parte del Señor para ellos. Es lo que la palabra nos está enseñando y lo que la palabra nos está mostrando fielmente acá. Entonces Dios les protegerá precisamente
para que Satanás, en cabeza del anticristo y el falso profeta, no pueda tocar sus vidas, sino sencillamente Dios les pueda salvaguardar, ¿sí? Y son los que se van a convertir en este periodo. Cuando hablamos de conversión, estamos hablando de que efectivamente ellos son los que reconocerán finalmente a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas, ¿sí? Por eso el enemigo tratará de perseguirlos, de dañarlos, de estropear obviamente sobre sus vidas el propósito divino, pero definitivamente Dios les protegerá. ¿Qué textos bíblicos podemos usar para respaldar? Romanos, ve allí conmigo, carta a los Romanos, el capítulo 11, versos 25 y 26. Estoy haciendo como un pequeño recuento para entrar nuevamente frente a lo que queremos hablar hoy. Romanos 11, verso 25. Mira lo que Pablo está diciendo allí a la iglesia en Roma. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Dice aquí la palabra, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces lo que él está diciendo en el contexto actual es que el judío ha endurecido su corazón, no ha querido venir a los pies de Cristo, no ha querido reconocer al Señor plenamente, y él da un tiempo exacto y dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando hablamos de la plenitud de los gentiles estamos hablando de este tiempo de gracia. Recuerda que en otras ocasiones te he enseñado que el Señor ha manejado la humanidad por dispensaciones o tiempos, y que obviamente nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Y el tiempo de la gracia inició cuando Cristo vino a esta tierra, ¿sí? Por primera vez, y obviamente murió en la cruz. Y este periodo de gracia, ¿cuándo terminará? Definitivamente terminará cuando el Señor venga por la iglesia en el arrebatamiento. Ahí será donde terminará el periodo de la gracia. Ese es el tiempo de los gentiles. Ahora dice aquí la palabra, después de que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice, luego todo Israel será salvo como está escrito. Aquí la referencia a todo Israel no quiere decir que todos los judíos en el tiempo de la gran tribulación van a aceptar a Cristo. Cuando se habla de que luego todo Israel, ese todo me lleva a todo aquel que haya confesado efectivamente que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. Esos que reconocerán podrán hallar la salvación en medio de la gran tribulación. Y dice, luego todo Israel será salvo como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ahí cuando habla de Jacob está hablando de Israel, del pueblo como tal. Y dice, cuando él venga, apartará de Israel la impiedad. O sea, finalmente el Salvador podrá llegar al corazón y a la vida de cada uno de ellos. Cuando volvemos allí a Apocalipsis 7, quiero que vayas conmigo, y Juan está recibiendo esa revelación de parte del Señor. Pues lo que la palabra te está mostrando y me está mostrando a mí acá es que van a ver esos 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu. Entonces ese texto que nosotros acabamos de leer nos da una idea clara de que efectivamente serán ellos en ese instante los que serán librados de la gran tribulación. Y aquí viene donde empieza el conflicto, aquí viene donde muchos obviamente dicen, pero es que estos versículos a partir del 9 en adelante muestran que muchos podrán ser salvos de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Entonces muestran efectivamente que muchos hallarán la salvación como tal. ¿Quiénes son esos que van a aparecer acá? Eso es lo que vamos a estudiar en esta noche, ¿sí? Inicialmente para que miremos lo que la palabra está diciendo. Lo primero que quiero que mires allí, ubícate en Apocalipsis 7, el verso 9.
Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono. Paremos ahí. El primer grupo de esas 144,000, ellos están en la tierra. ¿Cómo sabemos que están en la tierra? Retrocedamos un poco. Apocalipsis 7, verso 2. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño, ¿qué dice ahí? A la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño ni al mar ni a los árboles. Miremos lo que él está diciendo ahí. O sea, viene un juicio de parte de Dios donde dice que se le hará daño a la tierra y al mar. ¿Dónde están la tierra y el mar? En la tierra, ¿sí? En la posesión de la tierra. No es en el cielo. Ahora, ¿por qué te estoy explicando esto? Porque es la diferencia que quiero marcarte, diciendo, no le hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que haya sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, que estos 144,000 en este instante que nos está narrando la Escritura se encuentran en la tierra, se encuentran en medio de la gran tribulación. Pero esa multitud que aparece en el verso 9, como lo leíamos, ahí dice, era una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono. O sea, esta visión ya es en el cielo. Los 144,000 están en la tierra, pero esta gran multitud está en el cielo. Es una multitud distinta a la anterior. ¿Qué características me da? Vuelvo a leer el verso 9. Dice, después de esto miré aquí una gran multitud. Es una multitud incontable. Esos 144,000 se podían contar y la Biblia nos da la referencia y dice son 12,000 de cada tribu. Pero esta multitud que está acá es una multitud, como lo estamos diciendo, incontable. Eso es lo primero que debes tener en cuenta. Lo segundo es que dice, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Entonces, la segunda característica de esa gran multitud es que es de toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿De quiénes eran los 144,000? De los judíos. ¿De quién es esta multitud incontable? De toda tribu, pueblo, lengua y nación, ¿sí? Y la tercera característica, como nos lo deja ver ahí el verso 9, dice, de todo pueblo, lengua, nación, perdóname, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Ahí me he dado referencias que esa multitud está en el cielo. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde está el trono de Dios? En el cielo. ¿Dónde está el Cordero de Dios en este momento? En el cielo, a la diestra del Padre. Recuerda que el Cordero de Dios es Jesucristo. ¿Y dónde está Cristo Jesús? Pues en el cielo. Es decir, que esta visión que está viendo Juan acá, él la está viendo en el cielo. ¿Dónde está esa gran multitud? En el cielo. ¿Cómo estaban ellos? Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Ok? Estaban vestidos de ropas blancas, como lo hemos evidenciado en otras ocasiones. ¿Qué es lo que me muestra la palabra? Lo que me muestra la palabra, obviamente, ya es la santidad, es la pureza, ¿cierto? Es sencillamente como el Señor ha dado a esa gran multitud vestiduras nuevas, blancas y resplandecientes. ¿Sí? Son túnicas blancas que el Señor da no por méritos, no porque nosotros lo merezcamos, no porque sencillamente nosotros seamos dignos de tener esas ropas blancas. Y ya vas entendiendo quién es esa gran multitud, ¿sí? Es por la gracia de Dios. Quiero que mires Efesios capítulo 5, el verso 27. Tú que me estás escuchando, mi amado, yo te pido desde este mismo instante que compartas la transmisión. Recuerda que estos días hemos tenido inconvenientes grandes porque están tratando de ocultar las transmisiones. Entonces yo quiero que ahí abajo
Tú puedes mirar y ahí dice compartir en la parte izquierda. Compártelo inmediatamente para que los que aún no han podido entrar puedan sencillamente ubicarlo. Si tú eres amigo también de aquellas personas que están dentro de la iglesia y puedan entrar a la transmisión, entonces compártelo desde ya para que muchos más puedan obviamente añadirse en este momento. Dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese ¿qué? Santa y sin mancha. Cuando Cristo venga entre las nubes, Él levantará la iglesia y Él obviamente presentará delante del Padre una iglesia santa y sin mancha. ¿Cómo hará esto el Señor? Cambiará nuestras vestiduras de maldad, de pecado, de iniquidad y nos dará vestiduras dignas para estar allí con el Señor en el cielo. Vuelvo a leer, dice, a fin de presentársela, está hablando de la iglesia, asimismo, ¿a quién? A Jesucristo, una iglesia que gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿qué está mostrando acá la escritura? La manera, mi amado, cómo el Señor presentará delante del Padre una iglesia gloriosa, una iglesia pura, una iglesia santa. Como te lo decía, no será por los méritos de los hombres. Mira también Isaías 64, el verso 6. Ve allí conmigo. Isaías 64, el verso 6. Y mira lo que dice la escritura. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron, ¿qué dice la palabra? Como viento. Eso es realmente la naturaleza del hombre. Eso era lo que precisamente el profeta decía del pueblo, de cómo estaba el pueblo, lleno de suciedad, lleno de injusticia, y utiliza una frase y dice como trapo de inmundicia. O sea, él estaba reconociendo que no eran el pueblo santo, que no era el pueblo merecedor de Dios, y eso es lo que te quiero enseñar en esta hora, sino que es Dios quien santifica nuestras vidas. Es el Señor el que está allí precisamente obrando, el que está allí glorificándose en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones, el que sencillamente nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos guía, el que nos sustenta y el que obviamente nos presentará delante del Padre santos y sin mancha. Eso es lo que yo quiero que veas, ¿ok? ¿Por qué estamos tomando estos textos? Para aclarar quién es esa gran multitud. ¿Dónde está esa gran multitud? Vuelve allá a Apocalipsis 7. Dice que está delante del trono, ¿cierto? Y delante del Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero? Nuestro Señor, nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Entonces volvamos allá al verso 9, a ver qué dice la palabra. Ya entendimos y dice, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Es una multitud incontable. Dice, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Esa era la segunda característica, que es de varias naciones, de varias tribus, de varios pueblos, con lenguas diferentes. Y la tercera característica es que está delante del trono, es decir, en el cielo, en la presencia del Señor, en la presencia del Cordero. Y tiene una característica especial, y es que están vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ok, esas palmas simboliza victoria, esas palmas simboliza sencillamente el martirio en el sentido de lo que han tenido que vivir. Ahora, miramos por un instante Romanos, carta a los Romanos, el capítulo 8, el verso 18, Romanos 8, de allí conmigo, no lo pierdas. Romanos 8, verso 18, mira lo que dice acá la palabra de Dios.
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Quién hablaba esto? Pues lo hablaba el mismo apóstol Pablo. Él estaba diciendo fielmente: todo lo que tengamos que sufrir en este momento, todo el martirio, toda la persecución jamás va a ser comparable con la gloria venidera que ha de venir fielmente sobre todos nosotros. Y esa gloria venidera es la que nos espera a cada uno de nosotros cuando Cristo venga entre las nubes y sencillamente seamos llevados y seamos arrebatados para estar para siempre con el Señor. Entonces esas palmas de las que habla Apocalipsis 7, quiero que vuelvas allí, están hablando fielmente de esa victoria. ¿Cómo hemos obtenido la victoria? Porque nos hemos mantenido firmes en Cristo Jesús, porque sencillamente el Señor ha estado allí con nosotros, porque no nos ha soltado de su mano, porque Dios ha sido poderoso, porque Dios nos ha llevado de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios es que definitivamente vamos a estar con el Señor para siempre. Nos vamos a unir, obviamente, fielmente como la esposa del Cordero. Eso es lo que tú debes tener en claro en esta hora, mi amado, para que Dios se pueda glorificar en tu vida, que tengas la esperanza de gloria, que no te desanimes, que falta poco tiempo para que el Señor definitivamente venga entre las nubes. Hace muchos años, mi amado, cuando yo apenas conocía al Señor, una palabra que Dios trajo proféticamente sobre un siervo. Lamentablemente no recuerdo quién era ese siervo en estos momentos, pero la palabra que él entregó es que cuando nosotros empezásemos a ver que los grandes siervos del Señor sobre esta tierra empezaran a partir, entendiéramos fielmente que la venida del Señor se acercaría. Y hoy hemos visto a grandes siervos de Dios partir a la presencia de Dios. Hemos visto como Adrian Rogers hace ya más de 10 años partió a la presencia del Señor, Gigi Ávila, Billy Graham, ¿sí me entiendes? Y hace unos días, ayer nomás, murió Luis Palau, siervos de Dios, evangelistas, que han predicado el evangelio, han partido, siervos que amaron a Dios y a su palabra, han partido ya a la presencia de Dios, se mantuvieron firmes, fieles, no se dejaron llevar bajo el falso evangelio de la prosperidad, se mantuvieron predicando al Cristo que vive, al Rey que reina por los siglos de los siglos. Y yo creo fielmente a través de la Escritura que definitivamente Cristo está por venir, y puedo decir con certeza que esta multitud de la que estamos hablando acá definitivamente es la iglesia. Ahorita va a venir el debate en el versículo, los versículos que vienen adelante, porque ahí es donde hay como una mala interpretación sobre lo que el Señor está mostrando. Pero lo que quiero decirte fielmente es que esa multitud vestida de ropas blancas, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, definitivamente es la iglesia ante el trono de Dios. Mira el verso 10, dice la palabra: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Qué hermosas palabras, porque ahí están mostrando fielmente a quién pertenece la salvación. Son hombres y mujeres que entendieron fielmente que su salvación no era por sí mismos, que su salvación no era por sus obras, sino que definitivamente su salvación era por Cristo, por la obra del Cordero, por aquel que tomó nuestro lugar en la cruz. Y por eso podemos dar gloria y honra al Señor y darle gracias fielmente, saber que Dios obviamente ya venció por nosotros en la cruz. Pero mira lo que sigue narrando la Escritura, verso 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron, ¿qué dice? A Dios. Ahí hay una escena gloriosa donde todos los ángeles se están postrando ante la presencia del Señor, donde hay una adoración celestial, donde se muestra quién es el único digno de gloria y honra.
Si la iglesia entendiera fielmente que cuando nosotros nos unimos, postramos nuestras rodillas, adoramos a nuestro Dios, vemos la gloria del Dios viviente, ¿cómo será allí en el cielo? ¿Te has imaginado lo que sucederá? ¿Te has imaginado lo que pasará cuando sencillamente haya esa multitud vestida de ropas blancas adorando y exaltando al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Quiero decirte, mi amado, amada, que me escuchas, que será algo glorioso, que será algo único, que será algo donde nosotros podremos sencillamente mirarlo a Él, al resplandor de su gloria, darnos cuenta del Cordero que entregó su vida por nosotros. Quiero decirte que eso será algo glorioso y anhelo ese momento, anhelo que llegue aquel día en que definitivamente Cristo venga por la iglesia, en que definitivamente nosotros estemos ya para siempre con el Señor. Una multitud de ángeles estaba allí, como dice la palabra, alrededor del trono. Cuando miras Apocalipsis 20, verso 4, quiero que mires allí por un instante. Apocalipsis 20, verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron, ¿qué dice ahí? Con Cristo 1000 años. Aquí la palabra está mostrando en ese periodo que vendrá sobre la tierra, el milenio, cómo estaban allí los que recibieron facultad de juzgar. Lo que quiero mostrarte es que la iglesia tendrá una posición especial. Ya no será la novia, ya será la esposa, ya estará reinando con el Rey. ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde estará su esposa? Su esposa estará allí reinando, juzgando juntamente con él, hermano, en una posición especial. Y si tú te das cuenta, este texto que acabamos de leer marca una diferencia entre los que ya son la iglesia en el cielo, ¿cierto? Y la diferencia cuando dice, y vi las almas de los decapitados. Esos que fueron decapitados fueron los que murieron en medio de la gran, o morirán en medio de la gran tribulación. Ahí hay una gran diferencia. Hay una gran cima, todos recibiremos la vida eterna, pero ahora nosotros sencillamente ya, la diferencia aquí es que ya hemos ido al cielo. Los 1000 años sucederán después de la batalla de Armagedón, al final de la gran tribulación. Y ya la iglesia ha ido al cielo. Esos que murieron en medio de la gran tribulación no han ido al cielo. O sea, Dios les permite la herencia de la vida eterna, pero no han ido al cielo como nosotros estuvimos. Esa es la gran diferencia. Por eso esa multitud, volviendo allí al capítulo 7, el verso 11, esa multitud de la cual habla la palabra, con esos ángeles que están sobre sus rostros adorando a Dios y diciéndole, verso 12, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Mira las características, y quiero que las anotes allí, que están diciendo estos hacia el Señor, diciendo amén. Lo primero que dicen es, sí, Señor, así sea, Señor. Tú eres la confirmación de todo lo que prometiste. Tú todo lo que nos dijiste lo cumpliste. Así será, así fue, así sucedió. Todo lo que está escrito dentro de la palabra, tú puedes tener la certeza, mi amado, amada que me escuchas, que así sucederá, tal cual está escrito. Nada dejará de cumplirse, ni una jota, ni una tilde dejarán de cumplirse. Como está escrito, el Señor lo cumplirá. Por eso Él es el amén, que las cosas se hacen como Él ha dicho, sucederán tal y como Él las ha profetizado, y la iglesia puede tener la certeza de esto. Pero además de eso dice la bendición y la gloria. Cuando están adorando a Dios, dice, toda la bendición, Señor, sea para ti.
La bendición procede de Dios y va hacia Dios. Cuando decimos procede del Señor, Él es quien envía bendición a nuestras vidas. Pero cuando recibimos esa bendición, sus hijos bendicen a Dios, glorifican el nombre del Señor, dan alabanza a Dios. Bendecir a Dios es exaltarlo. Bendecir a Dios es colocarlo como lo más sumo, lo más alto. Pero además de eso dice la gloria. La gloria solo es para Dios. En ese momento, cuando estemos allí, daremos gloria y honra al Señor por todas sus maravillas, por todo su poder, por toda su majestad. Dios mostrará fielmente su gloria, Dios mostrará fielmente su amor hacia cada uno de nosotros. Y lo único que cada uno de nosotros podrá hacer es esto. Aquí en este contexto recuerda que los que están adorando, vuelvo al verso 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Recuerda que esta adoración la están dando los ángeles, le están diciendo el amén, ya lo analizamos, la bendición ya lo analizamos, la gloria ya lo analizamos, pero está diciendo la sabiduría. Dios es tan sabio, Él sabe cómo ha hecho las cosas perfectamente. Él es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Él ha hecho las cosas en su plenitud, plenamente en todo lo que el Señor ha determinado sobre la faz de esta tierra se cumplirá. Y es lo que su iglesia debe comprender y entender. A Él sea la sabiduría, a Él sea todo ese honor, porque Él actúa conforme, obviamente, a la sabiduría que viene de lo alto, que proviene de Él. Pero los ángeles también le decía, y la acción de gracias. Si los ángeles agradecen, cuánto más su iglesia desde ya debe agradecer a ese Rey maravilloso. Hay tanto que agradecerle. Esa acción de gracias es por todo lo que Él ya hizo, no es por lo que Él va a hacer, iglesia, es por lo que Él ya hizo. Y si tú entiendes fielmente el amor del Señor, comprenderás cuántas cosas ha hecho Dios sobre tu vida, sobre mi vida, cómo nosotros podemos estar confiados fielmente en Él, cómo nosotros podemos estar confiados en el Señor sabiendo que Él ya venció por nosotros en la cruz, que esta promesa, todo lo que el Señor nos está hablando en esta hora es algo glorioso. Porque Él está diciendo crean, Él está diciendo sencillamente den gloria a su Salvador, al que es sabio frente a todo lo que ha sucedido. Esta pandemia sucedió en la sabiduría de Dios. Y quiero decirte algo, esto solo fue un ensayo de laboratorio que Dios permitió, donde muchos obviamente se dieron cuenta que sí son capaces de obviamente de trabajar en la mente y en el corazón de las personas de una manera negativa, donde se dieron cuenta de que sencillamente pueden encerrar a millones de personas en sus casas por el temor de salir y contagiarse con un virus que con certeza ninguno de nosotros sabe si es tan real, si es tan terrible como ellos dicen, o si sencillamente a causa de enfermedades congénitas que ya las personas traían con anterioridad, fue que estos muchos se enfermaron y mucha gente llegó a morir en el mundo. Eso es lo que no sabemos. Pero cuando yo le doy la acción de gracias, cuando yo doy cuenta de eso, yo estoy diciendo, Señor, tú eres sabio, yo te puedo dar las gracias por todo lo que tú ya hiciste en la cruz, por todo lo que tú mostraste y el poder con el cual venciste la muerte y ahora vives y reinas por los siglos de los siglos. También la palabra dice la honra y el poder. A Él es la honra. Cuando hablamos de honra es darle el lugar que le pertenece a alguien. Y estos ángeles adoraban al Señor colocándolo en el lugar. Mira que los ángeles estaban alrededor del trono y estaban honrando al único que merecía ser honrado, al único que merecía ser exaltado.
habla del poder de Dios. ¿Y cómo no dar gloria del poder de Dios? Si yo me ubico en el contexto bíblico, ¿cómo no dar gloria sobre todo el poder que Dios está derramando, su ira sobre la tierra? ¿Cómo no darle gloria al Señor en el momento en que vemos su poder y su majestad, vemos su grandeza, de cómo el Señor tiene un control total y absoluto sobre lo que sucederá en medio de estos juicios? Pero ellos le dicen también la fortaleza. Esa fortaleza era ese escudo, esa protección. Y si lo miramos desde el contexto anterior de las 144,000 sellados, pues nos encontramos fielmente de que efectivamente estos habían sido protegidos por Dios, guardados, sellados, precisamente para que el enemigo no les pudiese tocar. ¿Cuánto más nosotros lo podemos decir? Tú eres la fortaleza de nuestras vidas. Sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. Qué bonita adoración la que le están dando al Señor ahí. Y quise detenerme en este momento a explicarte uno por uno, porque es algo que la iglesia debe hacer hoy en día. Es algo que la iglesia debe hacer desde esta tierra. Nuestros cánticos, nuestros himnos deben ser cánticos espirituales, que obren en el corazón de Dios, que toquen el corazón de Dios, que hablen del Señor, que hablen de la obra redentora. No pueden ser cánticos emocionales o sentimentales, que toquen nuestras emociones. Ni siquiera hay cánticos hoy en día que mencionan al Salvador. No podemos salir de ese contexto, todo debe ser enfocado a Dios. La música fue creada por Dios y para adorarlo a Él, solamente a Él, para glorificar y exaltar su nombre. Esa adoración que encontramos aquí es una adoración donde los ángeles se rinden alrededor del trono de Dios y sencillamente empiezan a glorificar la grandeza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mira el verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Date cuenta lo que sucede acá. Uno de los ancianos le pregunta al mismo Juan. Mira, entonces uno de los ancianos habló diciéndome: ¿quién está escribiendo el libro? Juan. Y el anciano le dice: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahí es donde viene el debate. Ahí es donde muchos dicen: mira que la palabra dice que son los que han salido de la gran tribulación. O sea que la expresión me dejaría ver que muchos en medio de la gran tribulación, de todo tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, lograron salir en victoria. Lograron sencillamente obtener su salvación. Pero aquí es donde muchos malinterpretan, y ahí es donde necesitamos volver a la profecía de las 70 semanas. Ahí es donde necesitamos regresar, y tú ya lo has escuchado a través de las clases, a lo que dice la carta a los tesalonicenses, que después de que lo que detiene al anticristo, ¿sí?, después de que esto se ha quitado, pues el hombre de pecado, el hijo de perdición, se manifestará, y que Dios mismo enviará un poder engañoso para que los que están acá en la tierra crean la mentira, a fin de que sean condenados, ¿quiénes? Todos los que no creyeron a la mentira. Cuando tú lees la Biblia, tú debes aprender a leer en el contexto, si se está hablando hacia los judíos directamente o si el Señor estaba hablando en ese momento hacia el pueblo gentil. Cuando la palabra dice acá de todo pueblo, lengua, tribu, nación, pues está hablando del momento de salvación para la humanidad ahora. Lo que la palabra está diciendo acá: estos son los que han salido de la gran tribulación. En otras palabras, lo que la Escritura está mostrando es: estos son los que han sido librados de la gran tribulación. Los que el Señor no permitió que estuvieran en medio
de la gran tribulación. Y los únicos que no estarán en medio de la gran tribulación es la iglesia. Como el Señor se lo dijo a la iglesia de Filadelfia, vuelve allí. Ya lo estudiamos, Apocalipsis 3, verso 10. Míralo allí en tu Biblia. Apocalipsis 3:10 dice la palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran, que dice la palabra, sobre la tierra. El Señor estaba prometiendo que guardaría a la iglesia de la hora de la prueba que habría de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor estaba diciendo: yo te voy a apartar, tú no vas a entrar en medio de la gran tribulación, tú no vas a estar en ese momento, porque la paciencia que tú has tenido al esperarme a mí, al esperar mi gloriosa venida entre las nubes, hará que tú no tengas que vivir por ese momento difícil de la gran tribulación. Entonces, cuando regresamos allí a Apocalipsis 7 y el anciano le pregunta a Juan y le dice: ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? ¿Quiénes son y de dónde qué han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Dice: han lavado sus ropas. Esa es una expresión al decir han reconocido sus faltas, han venido a los pies de Cristo y sencillamente la sangre del Cordero les ha emblanquecido, les ha lavado, les ha purificado, les ha limpiado. Y además de eso, el verso 15 dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá, dice ahí, su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén y amén. Te quiero colocar un ejemplo para que tú te des cuenta de lo siguiente. Digamos por un momento que esta gran multitud es una multitud del pueblo gentil, de gente que se quedó en el arrebatamiento y que, según la teoría que muchos hablan, van a hallar la salvación en medio de la gran tribulación. Digamos que una persona que por años estuvo en la iglesia, pero ella nunca nació de nuevo. Su vida siguió siendo exactamente la misma. Y esta persona dice dentro de sí: si yo no me voy en el rapto, pues yo tengo una nueva posibilidad, porque la palabra dice que ahí muchos hallarán la salvación en medio de la gran tribulación. Esa persona que está pensando de esa manera, ella no está esperando realmente el rapto. Ella va a seguir viviendo su vida exactamente igual como la tiene hasta el día de hoy. Y va a esperar en medio de la gran tribulación, creyendo que en ese momento va a poder venir realmente a los pies de Cristo y va a poder hallar su salvación. Pero como lo he dicho y lo he repetido y lo seguiré repitiendo, como la palabra dice que Dios mismo envía un poder engañoso, o sea, en el ámbito espiritual hay algo que engañará a la gente y que harán que crean al poder engañoso de la mentira de Satanás por medio del anticristo. Yo no me puedo contradecir en la palabra. Si va a haber ese poder engañoso, la gente va a caer bajo ese engaño y no van a poder hallar su salvación. Esos 144,000 sellados, que es la multitud anterior, llamémosla así, está hablando de que ellos son sellados en sus frentes, son personas que Dios ha determinado, ¿sí? Y ellos a su vez tienen que reconocer a Jesucristo como el Mesías Salvador para hallar su salvación. Digamos que yo estoy haciendo una mala interpretación sobre este texto.
digamos que otros autores estén haciendo una mala interpretación sobre este texto al decirte en esta noche que en medio de la gran tribulación ninguno podrá hallar salvación, pero que otros apoyan y dicen, según este texto, que definitivamente habrá muchos de todas las naciones de la tierra que en medio de la gran tribulación hallarán su salvación. Si yo me equivoco frente a este aspecto doctrinal, al decirte lo que te estoy diciendo en esta noche, yo no tendré problema. ¿En qué sentido? No tendré problema porque sencillamente te habré advertido de que tu salvación es ahora, de que tú debes predicar el evangelio hoy en día para que los que no conocen a Cristo vengan a la salvación antes de que Cristo venga en el rapto. Pero si sencillamente me equivoqué, pues obviamente muchos hallarían su salvación aparentemente en medio de la gran tribulación. Pero la cuestión es, iglesia, y tú que me escuchas en esta noche, amado, amada del Señor, si no nos estamos equivocando en esta interpretación, y muchos están creyendo que en medio de la gran tribulación hallarán su salvación cuando no será así, ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Y por eso comenzaba colocándote este ejemplo de esta manera. La gente, al creer que podrá hallar su salvación en la gran tribulación, vive una vida liviana, vive una vida apartada de Dios, sin un compromiso genuino, sin haber nacido de nuevo. Y si no fueron capaces de hallar a Cristo en estos momentos, mucho menos van a ser capaces de hallarlo en medio de un periodo, como narra la Escritura, cual no hubo ni habrá sobre la faz de la tierra. No te dejes engañar, por eso te digo, las Escrituras hay que saberlas estudiar, hay que saber discernir lo que el Señor está diciendo. Cuando el anciano pregunta y dice, ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas y de dónde han venido? Juan le dice, yo no lo sé, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son los que han sido librados, los que no cayeron en la gran tribulación. Los que sencillamente vivieron sus vidas para Cristo, los que conocieron al Señor, los que lo aceptaron en su corazón. Yo quiero decirte de todo mi corazón, tu tiempo de salvación es ahora. Aquí podemos estudiar la palabra, pero Dios también nos ministra a través de cada clase. Tú no puedes esperar hasta el final. Tú no puedes esperar hasta ir más allá. Y Cristo definitivamente está por venir entre las nubes. Él nos sorprenderá a muchos, tal vez. Los únicos que no serán sorprendidos, ¿quiénes son? Los que lo están esperando. Y yo estoy esperando a Cristo. Espero que tú también estés esperando a tu Salvador, que venga entre las nubes y estés para siempre con Él. Los tiempos finales definitivamente han llegado. El momento de partir de esta tierra definitivamente han llegado. La palabra dice que ellos fueron los que emblanquecieron sus ropas con la sangre del Cordero, los que lo aceptaron, los que lavaron sus vidas, reconociendo que Cristo derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz por todos nosotros. Dice, por esa razón están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Aunque el libro de Apocalipsis no es escrito cronológicamente, es decir, los eventos no van continuos. Nosotros sí podemos ver, obviamente, que en lo que está mostrando la palabra, pues Dios nos está revelando lo que ha sucedido en la tierra cuando vimos hasta Apocalipsis 3, con las 7 iglesias, cuando vimos Apocalipsis 4 y 5, cuando vimos esas visiones gloriosas en el cielo, cuando vimos Apocalipsis 6 y estamos mirando los primeros 6 sellos, y nuevamente Dios lleva a Juan al cielo, ¿sí? Y le muestra esta gran multitud y hace una comparación entre la tierra y el cielo. En la tierra esos 144,000 sellados, pero en el cielo ¿quiénes estaban? Los que habían emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero. ¿Quiénes son? La iglesia de Cristo. Por eso el Señor da una promesa y dice, estos están delante del trono de Dios, les sirven de día y de noche en su templo.
y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ahí viene la promesa que el Señor nos dio. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero, porque Jesús que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén y amén. Yo no sé si tú me estás entendiendo, mi amado, pero soy enfático en lo que te estoy diciendo en esta hora. Y créeme que es el Espíritu Santo el que lo coloca en mi corazón. Porque le he pedido al Señor que me guíe, que no sean mis palabras en medio de esta clase, que sea el Espíritu realmente ministrando a todos nuestros corazones, que Dios nos ayude fielmente a permanecer firmes, a estar presentes en lo que Dios quiere, en lo que Dios desea. Y que tú tengas por consciente que tu salvación es ahora, mi amado, amada, que me escuchas. No puedes esperar a la gran tribulación. No puedes esperar a hallar la salvación en la gran tribulación. No puedes. El tiempo de arrepentimiento es ahora. En vano la palabra diría esto. El profeta dijo: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Pero otro de sus profetas dijo: vendrá tiempo cuando me buscarán y no me hallarán. Llamarán y obviamente el Señor ya no les abrirá, pedirán y mucho menos les dará, porque la puerta ya se habrá cerrado. A Noé no le quisieron creer que el diluvio vendría. Más de 100 años él demoró construyendo el arca. Y todos los días la gente pasaba y le meneaba la cabeza y le decía: eres un absurdo, ¿qué estás haciendo? Pero Noé creía fielmente a la palabra que el Señor le había dado, que habría un diluvio sobre la faz de la tierra. Un día llegó ese momento. El Señor hizo que entraran parejas de cada animal, que entrara la familia de Noé, que eran 8, y Dios mismo se encargó de cerrar la puerta, y vino el diluvio. Y todos los que estaban fuera del arca sencillamente se perdieron. El arca es Jesús. El que no entre en esa barca después de que el Señor haya cerrado la puerta, ya no podrá entrar. O en vano la palabra diría: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y el Señor les dirá: apartaos de aquí, hacedores de maldad, no os conozco. Tú tienes que mirar la Biblia en todo su entorno. No lo puedes mirar en un solo texto y sacar el texto del contexto. Cuando yo miro todo esto a la luz de toda la palabra, yo me encuentro que la oportunidad de salvación es ahora. Y tienes que encontrarte con Jesús y tienes que predicar de Jesús ahora. No te puedes dar por vencido. Tienes que seguir hablando de Cristo, porque cuando la puerta se cierre, ya no habrá quien pueda entrar. Solo los judíos, por todo lo que te he enseñado a través de esta clase, podrán hallar su salvación en este periodo terrible de la gran tribulación. Pero ¿por qué ellos sí lo podrán hallar? Porque ellos siguen esperando al Mesías. Y cuando ellos se den cuenta que el que se ha sentado en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, que es el anticristo, ahí los judíos se darán cuenta y dirán: este no es el Mesías. El Mesías realmente era Jesús. Y el que quiera venir a Cristo será perseguido, será sencillamente encarcelado y será destruido. Le cortarán la cabeza, será decapitado, como lo vimos allí en Apocalipsis 24. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio y de la palabra del Señor. Toda la palabra me da luz para que podamos entender que en medio de la gran tribulación solo vendrán los juicios de Dios. Destrucción repentina vendrá sobre muchos. Dios nos guarde y nos ayude, iglesia, a permanecer firmes y a seguir confiados en que Cristo vendrá pronto por su iglesia. Apocalipsis 8, y allí vamos a continuar.
Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Finalmente, después de este pequeño interludio que hay entre el capítulo 6, donde venían los sellos de Dios, 6 sellos fueron abiertos, y en el capítulo 7, lo que estábamos estudiando, finalmente el séptimo sello es abierto y nos habla de que hubo silencio en el cielo por media hora. O sea, después de esos juicios terribles que el Señor está trayendo, que vinieron esos 4 jinetes con esos 4 caballos y trajeron hambre, guerra, mortandad, ¿cierto? Que vino esos juicios terribles de Dios sobre parte de lo que es la naturaleza como tal. Dios sencillamente abre ese sexto sello y hay un silencio. Ese silencio es muy llamativo. Lo que pasa con ese silencio es como la espera de lo que está por suceder. Cuando yo miro el capítulo 7, en la tierra los sellos están sucediendo continuamente. Es decir, cuando se abre ese séptimo sello y después de todo lo que está pasando, quiero que lo recordemos, ve Apocalipsis 6, vamos a mirar los últimos versos. Verso 12, desde el sexto sello, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte, toda isla se removió de su lugar. Y ahí es donde los reyes, los capitanes, esos 7 grupos que veamos decían, la gran ira del Cordero ha llegado, ¿quién podrá sostenerse obviamente en pie? O sea, ese juicio, todo eso que está pasando, ese terremoto, las estrellas de los cielos cayendo, todo lo que está mostrando que está sucediendo, y viene el séptimo sello y hay un silencio en el cielo, imagínate eso. Pero ese silencio, como te decía, lo único que me muestra claramente es una expectativa frente a lo que va a pasar. Cuando miramos aquí en estos primeros versículos del capítulo 8, dice verso 2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Va a empezar entonces la iniciación de las 7 trompetas. Ese séptimo sello es un silencio. No es un silencio de paz, no es un silencio donde Dios traiga esa calma después de la tormenta, sino es un silencio como una pequeña pausa que Dios trae para desencadenar juicios aún más grandes que van a ser desarrollados a causa de esas 7 trompetas. Ese silencio, como te lo decía, solo augura algo terrible que iba a suceder sobre la faz de la tierra. Lo impresionante es que aparentemente es un corto tiempo, media hora, que para los habitantes de la tierra en medio de la gran tribulación en ese instante sería como una pequeña esperanza de que ya hubiese acabado absolutamente todo, pero donde definitivamente venía lo peor. Mira Habacuc, capítulo 2, verso 20. Libro del profeta Habacuc, capítulo 2, verso 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él, que dice ahí, toda la tierra. Yo te aseguro que después de que ha sido abierto ese séptimo sello, la multitud de la tierra estará expectante. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que dijeron los hombres de la tierra? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Pero cuando hay ese silencio, es un silencio que estaba tanto en el cielo como en la tierra. Todos estaban expectantes, pensarían dentro de sí mismos, ¿será que ya acabó el juicio? ¿Será que ya terminó todo lo que estaba pasando? Y la palabra dice acá, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, porque es que cuando Dios está en ese control absoluto, la tierra solamente calla. Cuando tiembla,
cuando la tierra es removida, cuando hay fuertes diluvios sobre la tierra, cuando han habido las grandes catástrofes que han existido sobre la faz de la tierra calla delante del Todopoderoso, porque Él es el único que puede hacer todas las cosas. Mira también Sofonías, capítulo 1, ahí el libro que sigue, Sofonías capítulo 1, verso 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto, que dice la palabra, a sus convidados. Qué tremendo este pasaje. Porque de la misma manera está diciendo, calla en la presencia de Jehová. El día de Jehová, ese día de Jehová, recuerda que lo hemos denominado como el día de la ira del Cordero, como el día de la ira de Dios. Y lo que está diciendo acá el profeta es, callen delante de Él. Él ha dispuesto el sacrificio, Él ha dispuesto a sus convidados. Dios nos convida al cielo, pero de la misma manera, si tú no lo quieres recibir, si tú no quieres caminar con Él, pues tendrás que sufrir los juicios de Dios sobre esta tierra. Es que Dios no obliga a amarlo a Él, a nadie. Y tú no puedes estar con el Señor por obligación. Tú debes estar con Él por ese infinito amor que Él te ha tenido, que de la misma manera tú puedas amarle a Él de todo tu corazón. Aparentemente esa media hora que aparece en Apocalipsis 8, verso 1, pues es muy corto, es un tiempo demasiado corto, pero definitivamente lo que me muestra la Escritura, lo que me muestra la palabra acá, mis amados, es que es un tiempo de espera, ¿sí? Pero es un tiempo de espera donde el Hijo de Dios, donde sencillamente el Hijo del Señor está esperando con ansia que Dios intervenga, porque nosotros hoy como hijos de Dios clamamos y le pedimos al Señor justicia y le decimos, Señor, haz justicia, mira tanta maldad, mira tanta iniquidad, mira tanta perversión, mira cómo le quitan la vida a una persona inocente, a un niño. Es la intervención de Dios, o sea, para nosotros como iglesia, mirando en este contexto, sería como esperando, y Señor, ¿qué más viene? Porque tú traerás justicia sobre la faz de la tierra, porque tú te glorificarás, Señor, porque tú mostrarás fielmente que eres el Rey Dios Todopoderoso. Esas trompetas de las cuales está hablando acá la palabra, y quiero que mires allí el verso 2, Apocalipsis 8, verso 2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. La trompeta es un símbolo de alerta. La trompeta obviamente está allí para esa intervención divina. Y cuando miramos las escrituras podemos encontrar cosas muy, muy interesantes. Mira Éxodo 19, verso 16. Ve allí conmigo, no pierdas. Éxodo 19. Vamos a mirar versos 16 y 17. Mira lo que dice la escritura acá. Éxodo 19, versos 16 y 17. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Este pasaje que te acabo de leer es la primera expresión bíblica donde aparece esa bocina, esa trompeta. Y esa trompeta sonó allí para que Moisés precisamente se encontrara con Dios. Es decir, que la trompeta me advierte el momento en que yo debo ir a la presencia de Dios. En clases pasadas yo te había hablado que en el mundo entero se han escuchado cómo suenan trompetas en el cielo. Al escuchar esas trompetas que los científicos han denominado como cielomotos, es cuando el Hijo de Dios debe ir a la presencia de Dios, porque Dios está advirtiendo a través de esos sonidos que definitivamente los tiempos finales están llegando.
Y esa trompeta para el Hijo de Dios debe ser el encuentro con el Señor, debe ser ir a la presencia de Dios, de buscarlo a Él fielmente. Mira el verso 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía, que dice ahí, con voz tronante. Esa bocina, esa trompeta iba sonando, se iba incrementando su sonido. En la medida en que Moisés estaba en la presencia de Dios, Dios hablaba con él y le respondía. Eso me lleva a que yo debo buscar la presencia de Dios, a que yo debo orar, a que yo debo estar fielmente con el Señor allí en una comunión íntima. Y en la medida en que realmente estemos cara a cara con el Señor, la bocina sonará más fuertemente. La trompeta es ese símbolo cuando la Escritura dice con voz de trueno, que lo hemos leído allí en Apocalipsis. Es la evidencia de que Dios habla, pero que yo debo acudir a Él, que cuando Él me esté llamando yo debo acudir a la presencia de Dios para hablar cara a cara con Él, tal vez como Moisés lo hacía con el Señor. Una segunda característica de esas trompetas es que las trompetas convocarían a los israelitas para ser instruidos. Miremos por un momento Números 10 y allí vamos a encontrar muchas cosas. Números 10, verso 1. Números 10, verso 1. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover, ¿qué dice ahí? Los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti, los príncipes, los jefes, y dice allí, de los millares de Israel. O sea, cuando tú te empiezas a dar cuenta en este contexto que estamos hablando, Dios le ordena a Moisés que se hiciese esas dos trompetas de plata y le da varias indicaciones. Dice, ellas te van a servir para convocar la congregación. También te van a servir para hacer mover los campamentos. O sea, para que tú me entiendas y no te confundas, esa trompeta es la voz de Dios. Es como si Dios hablara. Y Él está diciendo, entonces cuando las escuchen, ¿sí? Convocarás la congregación, harás mover los campamentos. Si las tocan nuevamente, la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, ojo con esto, ¿cuántas trompetas eran? Dos. Pero si tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Igual como suena una alarma hoy en día. Esa era la misma manera, era una señal de alerta y cada toque de trompeta ellos entendían fielmente lo que debían hacer. Cuando tocarais alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur, alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo y por vuestras generaciones. También les servía para ir a la guerra, mira verso 9, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Entonces, ahí te das cuenta que las trompetas era la voz constante de Dios, era la manera en que Dios quería, obviamente, advertir al pueblo para reunir a la congregación, para mover los campamentos, para salir a la guerra. Cuando yo me doy cuenta de todo esto y lo llevo a lo que estamos estudiando en Apocalipsis, pues cada una de esas trompetas será una voz de alerta de parte de Dios, donde le mostrará fielmente que los juicios de Dios estarán llegando sobre la faz de la tierra. Hay una trompeta en especial, o un toque de trompeta, que anuncia el juicio de Dios sobre la faz de la tierra. Mira el libro del profeta Joel, el capítulo 2, el verso 1. Joel 2, verso 1.
dice la Escritura. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ese es el gran problema, cuando se toque esa trompeta. ¿Y sabes algo? Aunque la iglesia no escuchará la trompeta, cuando dice allí Pablo en la carta a los tesalonicenses que él mismo con voz de mando, con voz de trompeta, llamará obviamente a sus escogidos, esa trompeta que sonará en el cielo, que la iglesia no escuchará, es la que dará inicio precisamente al juicio de Dios sobre esta tierra. Y relacionándolo con lo que dice aquí Joel capítulo 2 verso 1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen, ojo con esto, todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Cuando se toquen esas trompetas, los moradores de la tierra tendrán que temblar. Su iglesia ya estará en el cielo. Sus escogidos, los que lo aceptaron, los que renunciaron a sí mismos, los que dijeron voy a perder mi vida para salvarla, esos estarán con el Señor en el cielo. Pero los que hayan quedado aquí en la tierra, está diciendo la Escritura, tiemblen, tiemblen porque ha venido el juicio de Dios, porque el día de Jehová está cercano. En Mateo 24:31 también hay una idea sobre lo que estamos diciendo acerca de estas trompetas. Mateo 24, verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí está clara la idea nuevamente. O sea, siempre en los juicios de Dios, Dios saca a los suyos. Te lo repito, cuando sucedió el diluvio, Dios guardó a los suyos. Cuando se destruyó Sodoma y Gomorra, Dios guardó a Abraham, a Lot, a los suyos, los apartó, y ahí sí fue derramado fuego de Dios sobre la faz de la tierra. Cuando venga la gran tribulación, Dios habrá sacado antes la iglesia y sencillamente será llevada al cielo para que los juicios de Dios se desaten sobre esta tierra. Eso es lo que está mostrando acá este pasaje. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 51. Mira lo que dice la palabra. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Él está hablando ahí del rapto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Eso es lo que da inicio a los juicios de Dios. Y nuevamente encontramos la expresión, ¿sí? A la final trompeta, y dice porque se tocará la trompeta. La diferencia es que la iglesia no escuchará la trompeta sonará es en el cielo. Y esa será sencillamente la trompeta que dará inicio en un sentido espiritual a lo que el Señor traerá de juicio sobre la faz de la tierra. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Míralo allí conmigo. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo, que dice ahí la palabra, resucitarán primero. Es la señal evidente para anunciar el gran día del juicio sobre la tierra. De verdad que Dios guarde a su iglesia, que haya arrepentimiento hoy en día y que haya personas que quieran ir al cielo y estar con Él para siempre. Yo te digo en esta noche, no ames tanto la tierra y las cosas de esta tierra. Ama la vida eterna, ama el cielo, ama al Señor. Busca la presencia de Dios, anhela fielmente esa corona de justicia. ¿Y para quién es esa corona de justicia? Para los que aman la venida del Señor. Ama fielmente eso.
Pídele a Dios que te ayude a caminar rectamente con Él, a predicar el Evangelio, a advertir sobre todo lo que estamos estudiando para que la gente crea a través de la luz de la palabra. Así te tilden por loco, así te tengan en poco, así te menosprecien, pero habla de lo que está aquí escrito. Entonces esas trompetas muestran todo esto y finalmente, como decíamos, anuncian el juicio de Dios sobre la faz de la tierra. El hecho es que en Apocalipsis 8, el verso 2, dice que a esos 7 ángeles se les dieron 7 trompetas porque vamos a iniciar las 7 trompetas. Otro ángel vino entonces, ¿sí? Y se paró ante el altar. Ese ángel es un octavo ángel que aparece allí, ¿sí? Y dice que se le dio mucho incienso, mira. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ninguno merece nada por sí mismo, iglesia. Todo lo que nosotros tenemos es por gracia. Entonces, ¿por qué te digo esto? Cuando la palabra dice que a ese ángel se le dio incienso, y dice mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de los santos, el verdadero incienso, recuerda lo que le dieron los sabios de Oriente al Señor, incienso, oro y mirra. ¿Qué era el incienso? Era la ofrenda de olor grato ante el Padre Celestial. Es decir, que no es suficiente nuestras oraciones. Muchos se vanaglorean porque son personas que oran, que tienen un ministerio de oración intercesora, y cuando estoy diciendo esto es que se vanaglorean. Ellos mismos dicen de sí mismos, es que yo oro mucho, es que yo le clamo a Dios mucho, es que Dios respondió a esa hermana en la iglesia porque yo oré. Lo que te estoy diciendo con esto es que no, ninguno merece nada por sí mismo. Tú puedes orar todo lo que quieras. Y lo que tú tienes que hallar es la gracia de Dios, la misericordia de Dios para que llegue una respuesta sobre tu vida. En otras palabras, no es por lo mucho que sencillamente ores que vas a recibir una respuesta de Dios. Y no quiero que me malinterpretes. Yo no te estoy diciendo con esto que no debes orar. Sí debes orar y debes orar mucho. Pero no creyendo que por eso es que sencillamente mereces las cosas. Este texto lo que me deja ver acá es que a ese ángel se le dio mucho incienso para que se añadiese a las oraciones de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Pues la iglesia. Es decir, lo que nosotros necesitamos es la gracia de Dios, la misericordia del Señor. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Antes de decirle como el fariseo, Señor, es que soy bueno, es que diezmo, es que sencillamente hago lo correcto. Antes de decirle eso a Dios, preséntate a Dios como ese publicano, diciéndole soy pecador, no soy digno de tu amor, no soy digno de lo que tengo, de lo que tú me has dado, de mi trabajo, de mis finanzas, de la carrera que me has permitido hacer, de los estudios que estoy haciendo. O sea, es la gracia de Dios. Hoy estoy parado frente a ti a través de esta pantalla por la gracia de Dios, no es que yo lo merezca. Es la gracia del Señor. Por eso ese ángel representa eso con ese incienso, mostrando claramente que los santos siempre vamos a necesitar, obviamente, de la misericordia, del perdón de Dios. Verso 4, ¿qué dice la palabra? Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. ¿Con qué? Con las oraciones de los santos. Ahí muestra claramente que debe haber una iglesia que ore. Hay una mala como combinación de palabras. La escritura dice, allí en primera carta a Timoteo 2:5, quiero que vayamos y lo miremos, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, el verso 5, mira lo que dice la palabra. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que dice la Escritura, Jesucristo hombre.
Entonces, ¿qué me está mostrando el texto? Que hay un solo Dios, ¿cierto? Que hay solo un mediador entre la tierra y el cielo, entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Es decir, que lo que yo hago es hacer una oración, ¿sí? Intercesora. Yo no soy intercesor, porque el único intercesor es Jesucristo, de acuerdo a lo que la palabra me está diciendo. Entonces a veces nosotros nos equivocamos diciendo yo soy un intercesor. No, tú haces una oración intercesora. Es diferente. Y es lo que tú debes empezar a decir de ahora en adelante si de pronto tú equivocadamente lo estabas haciendo. Tú tienes una oración intercesora. Tú presentas delante de Dios tus súplicas, tus oraciones. Tú haces esa oración intercesora por otros. Y ahí es donde el Señor obviamente responde. Ahí es donde ese incienso, ¿sí?, con las oraciones de los santos sube a la presencia de Dios. Ese incienso ahí sería el símbolo de Cristo a la presencia del Padre. Dice, el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos. ¿Y qué dice la escritura? Y un terremoto. Ahí es donde la escritura me empieza a mostrar cómo el Señor desarrolla todo esto. Esas oraciones que simbolizan son las oraciones de la iglesia diciéndole, Señor, haz justicia. ¿Te acuerdas de ese silencio de media hora? Lo que sencillamente la iglesia esperaría en ese momento es que Dios obre aún más en poder sobre la faz de la tierra, que definitivamente todos sus enemigos sean destruidos, todos los que hicieron burla del evangelio, todos los que tuvieron en poco a los hijos de Dios, todos los que nos pisotearon, todos los que sencillamente se burlaron de nosotros, porque Dios no dejará esto. Las oraciones de los santos no es una manera de decirlo en venganza, sino es una manera de decirle, Señor, haz justicia. Acaba con la maldad de esta tierra, que cada día será más y más, que cada día será más y más grande. Esa es la gran pregunta. Si nosotros lo estamos haciendo, si estamos clamando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí termino. Dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Qué impresionante, porque es mostrar cómo ese juicio de Dios empezará a través de esas 7 trompetas, cómo el ángel que tomó el incensario sencillamente lo llenó de fuego. ¿De dónde era ese fuego? Del altar de Dios, y arrojó sobre la tierra, ¿sí?, ese fuego, y dice que hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. O sea, ahí empiezan a desarrollarse esos juicios mediante esas 7 trompetas. Te voy a dar un avance de lo que vamos a ver en la próxima clase, porque ya por tiempo no lo podemos ver. Son 6 cosas principales que vamos a desarrollar en las trompetas. 1. Lo primero que se va a ver afectado son las propiedades rústicas. ¿Qué quiero decir con esto? Porque caerá fuego y granizo del cielo. Y que cuando caiga ese fuego y ese granizo sobre la faz de la tierra, lo que el hombre ha construido, sus grandes edificios, sus grandes casas, donde muchos se protegen y sencillamente sienten seguridad, pues al caer ese juicio de Dios por medio del fuego y del granizo, sus propiedades rústicas se verán afectadas. Lo segundo que se verá afectado será el comercio, porque la palabra habla de que habrá una trompeta. Al sonar esa trompeta obviamente caerá juicio sobre el mar, sobre las naves del mar. Muchos animales del mar morirán, es decir, el alimento para el ser humano se va a ver afectado. Cuando habla de las naves del mar, es sencillamente que no se podrá trasladar el poco alimento que quede en el mar como tal. El tercer aspecto que traerá con cada una de esas trompetas es sobre el agua como tal.
El verso 10 dice que cuando el tercer ángel tocó la trompeta, cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Es decir, no habrá agua dulce, no habrá agua que se pueda consumir. Habrá un juicio de Dios por parte de eso. ¿Te imaginas lo que es no tener sencillamente para beber? El hombre puede dejar de comer por ciertos días, pero lo que no puede dejar es de consumir agua. Si dejamos de consumir agua, un líquido, nos morimos inmediatamente. El cuarto aspecto que traerán esas trompetas es sobre el planeta como tal, sobre el cosmos. ¿Sí? Allí vamos a ver cómo sencillamente una estrella llamada ajenjo caerá, y ese ajenjo significa amargura o amargo, ¿sí? Y dice la escritura acá que la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. O sea, impresionante lo que está pasando acá. La cuarta de la que te estoy hablando está en el verso 12. Eso lo vamos a ver con más calma la próxima clase, pero es ya para terminar y no dejar esta parte. Dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna. Por eso hablábamos de que el planeta, lo que son esas lumbreras serán afectadas y obviamente la tierra se verá afectada como tal. Y la quinta y sexta trompeta lo que habla es que caerá una estrella del cielo y abrirá el pozo del abismo, es decir, de lo más profundo de la tierra saldrán fuerzas demoníacas que nunca antes han estado sobre la faz de la tierra. Ahí te dejo eso. Es decir, que los juicios que vienen son impresionantes. De verdad que Dios nos ayude. Tal vez me emociono al hablarte sobre esto, y cuando digo me emociono es porque yo veo la grandeza de Dios, que Dios no dejará por inocente realmente al culpable, que Dios juzgará a cada uno conforme a sus obras, que definitivamente si queremos la vida eterna tenemos que reconocer al único y suficiente Salvador llamado Jesucristo el Señor. Padre, te damos gracias, te damos la gloria y la honra, Señor, en esta noche. Bendicimos este tiempo y oramos para que tu palabra haya llegado a muchas vidas y a muchos corazones, Señor. Hoy nos vamos, Señor, con la bendición tuya, Señor. Sabemos que lo que dice tu palabra es real, Señor, y que lo único que tú quieres es que haya una iglesia advertida, una iglesia que esté velando y orando, sabiendo que su Señor viene pronto por nosotros. Te damos las gracias, te damos el honor y la gloria. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados, les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga, les guarde y espero de corazón que tú estés aprovechando este estudio bíblico para que tú recibas de Dios y para que le puedas enseñar a otras personas todo lo que Dios nos está entregando viernes tras viernes. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, y si mañana te puedes conectar 9 de la mañana, estaremos como todos los días confiando en el Señor, llevando el mensaje del Evangelio. Dios te guarde y te bendiga, y no olvides, Cristo vuelve pronto por su iglesia. Bendiciones.